Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestra charla Entrega Integrada de Proyectos IPD y BIM, que estará a cargo de Leandro Fernández. Él es el ingeniero civil colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, orientado en la investigación, desarrollo, gestión y coordinación BIM mediante la aplicación de la metodología Virtual Design and Construction. Ha realizado ponencias en Perú y en el extranjero acerca de la implementación BIM en empresas de construcción. Actualmente se desempeña como líder BIM corporativo en COSAPI, enfocado en la investigación de nuevas tecnologías para la industria. En esta charla, ustedes podrán comprender cómo IPD apoya y fortalece la metodología BIM en los procesos de construcción actualmente. Recuerden que durante la charla pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y al final estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Bienvenido, Leandro. Bien, muchas gracias. ¿Me puede comentar si se me escucha bien? Sí, Leandro, se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bien, primero, nuevamente agradecerle justamente por la invitación. Me voy a presentar, mi nombre es Leandro Fernández, yo soy líder BIM de COSAPI, la segunda constructora más grande en el Perú. Estoy muy contento de poderles mostrar un poco acerca de nuestras experiencias y sobre todo de poder arrancar este gran evento, este Congreso BIM 2021, ¿no? Que estoy seguro que va a dejar sobre todo mucho conocimiento, que es algo a lo cual debemos estar nosotros, digamos, siempre tratando de buscar. Entonces, el tema del cual voy a tratar el día es justamente entrega integrada de proyectos o IPD, ¿no? El Integrated Project Delivery. Y para poder empezar justamente explicando eso, quisiera hacerlo de la manera más práctica posible. Y es justamente por esa razón que para poder entender IPD, no solamente como lo que es el libro en sí mismo, debemos entenderlo desde un proyecto, desde la puesta en práctica. Es así que deseo hablar en este momento de IPD como lo que fuera o lo que se hiciera justamente en el diseño y la construcción de la Villa Deportiva Nacional Avidena. Pero para poderlo entender, para que puedan ustedes justamente captar la idea del desarrollo y la implementación como tal, quisiera que entendamos este proyecto, porque es un proyecto muy interesante que se desarrolló en Perú justamente en el año 2018 para lo que fuera los juegos deportivos más importantes que tenemos en el continente. Y la dinámica o la problemática que nosotros sufrimos y que esperamos que obviamente los siguientes años no se vuelva a repetir a nivel de Estado de esa forma, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a aprender un poco de eso, ¿no? Lima 2019, como el evento justamente que se conoció y que se desarrolló, es un evento que lo que justamente buscaba era atraer a 6.600 deportistas de todo el continente americano, que van a participar en 39 deportes, 62 disciplinas deportivas, 1.890 atletas paralímpicos, ¿no? Y que todos vendrían de 33 países de América, ¿no? Entonces, este evento, los Juegos Panamericanos, podríamos recomendarlo, podríamos entenderlo como el evento deportivo más importante en América, ¿no? El segundo después, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo empezó esta historia para nosotros? ¿Cómo de alguna manera desarrollamos esto? Todo tuvo un inicio, ¿no? Y eso se dio específicamente el 11 de octubre de 2013. Lima, Perú. El 11 de octubre del 2013, Lima fue escogida como sede de los 18 Juegos Panamericanos y Panamericanos 2019, ¿no? Ahí, no sé, ustedes pueden ver las caras, no sé si de emoción o también de preocupación, en realidad, porque nos enfrentábamos a un reto un tanto complicado de lo que vendría a darse en adelante para con todos nosotros. Y estamos hablando del año 2013, nosotros estamos ganando los Juegos Panamericanos para el 2019. Entonces, para poder entender también un poco el contexto y la problemática a veces de lo que puede ocurrir también, diría, en muchos espacios, en muchos entornos, tuvimos un inconveniente en específico y fue prácticamente el siguiente. Y es que ustedes vieron, el 2013, ese año, el 11 de octubre, nosotros ganamos justamente
este evento, ¿no? Digamos, esta participación, este concurso. El 31 de enero de ese año se presentó justamente la opción de estar ahí, ¿no? Y pasó 2013, 2014, 2015, 2016. Hubieron algunos inconvenientes, pero prácticamente un par de años después se presenta justamente, digamos que el primer plan o el primer presupuesto para poder abordar todo el tema de los Juegos Panamericanos aquí. Es decir, pasó una cantidad de años bastante relevante, ¿no? Pasó el 2017, ¿no? Hubo otros inconvenientes, o sea, un año después, y se reformó toda la dinámica porque hubo muchos problemas internos también, quien estuvo a cargo de toda la dirigencia se lo retiró, muchos problemas también, y ya habían pasado 4 años y no estábamos haciendo nada, o sea, verdaderamente lo estábamos dejando un poco hacia el final, y ese era un inconveniente también que era un poco crítico, ¿no? El 22 de octubre de ese año, el año 2017, se inicia la licitación en el Perú de lo que vendría a ser justamente el diseño y la construcción de la Villa Deportiva Nacional Aviena, ¿no? Iban a venir 50 empresas de países de Europa, de Asia y Latinoamérica que participaron justamente en el proceso, y no fue hasta el 5 de diciembre de ese año que COSAPI justamente, recibe la buena pro o gana, digamos, el concurso, la licitación, para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Pero ya estábamos a puertas, 5 de diciembre de 2017, ya estamos en 2018, y el evento se llamaba Los Lima 2019. Entonces, pues verdaderamente estábamos con un problema bastante complicado, ¿no? 3 días después, nosotros empezamos las operaciones, ¿no? Justamente para poder ejecutar esta actividad, y teníamos que ponernos obviamente al corriente de todo lo que no se había hecho anteriormente. Entonces, teníamos 18 meses para realizar el diseño, la procura y la construcción. No era solamente la construcción, ¿no? No había absolutamente ningún plano, una documentación de cómo se iba a desarrollar. Los recintos que van a ver, probablemente nosotros los hubiéramos modificado, los hubiéramos puesto en otro lugar, dependiendo de lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? En su momento, obviamente proponiendo. Pero lamentablemente, no se había hecho anteriormente eso en el gobierno, y empezamos con un proyecto que estaba digamos que en blanco, ¿no? Con un papel en blanco. Al mismo tiempo, aquí en Perú se vivía y que es muy importante también mencionarlo, que se vivía unos momentos un poco álgidos, sobre todo en la dinámica de la política y de la situación con los ojos con los cuales se miraba a este proyecto tan importante, ¿no? Noticias como que no debería darse los Juegos Panamericanos porque necesitamos preocuparnos en otras situaciones, que es mucho dinero, los parlamentarios indicando que también, que no debería darse, que se observa retrasos, importantes periodistas del Perú indicando que se piensa que va a llegarse con el cemento fresco, ¿no? Aludiendo a que no se va a llegar a los Juegos Panamericanos y que no vamos a generar ninguna infraestructura para el evento, y vamos a hacer una vergüenza internacional por esa situación, ¿no? El mismo alcalde de Lima diciendo que no debería realizarse, que deberíamos renunciar a los Juegos Panamericanos, y en general muchas malas noticias, ¿no? Que lo único que hacían con nosotros moralmente era un poco hacernos observar de que pues estábamos en un problema un poco complicado, ¿no? Porque si bien había una situación, una multa quizás, obviamente por no cumplir con los plazos, también había la otra parte que involucraba bastante el efecto en el que, dónde iba a quedar la reputación también de la empresa, ¿no? A nivel publicitario, a nivel comercial, en general. Pero nosotros teníamos que afrontar el reto, teníamos que poder desarrollar esto y poderlo cumplir. Entonces, estas malas noticias, esta mala vibra en general que se sentía, como ocurre en la mayoría de situaciones, bueno, hay que cogerlas y botarlas, ¿no? Y debemos concentrarnos en el trabajo, ¿no? Entonces, teníamos estos 18 meses, ¿no? Para hacer la arquitectura, la ingeniería, la procura, las compras, obviamente, y la construcción como tal. Entonces, teníamos que afrontarnos con varias situaciones. Primero, iba a ser una modalidad fast track, es decir, mientras se terminaba de plotear el plano, ya debíamos estar vaciando, ¿no? Estábamos el diseño y la construcción en paralelo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo,
teníamos un proyecto que debía realizarse con estándares internacionales, y eso era algo bastante nuevo para nosotros, por lo menos, ¿no? En el Perú, porque de alguna u otra manera, estos recintos no era solamente hacer una piscina, era un centro acuático con requerimientos internacionales, con un tipo de humedad respectiva, con un tipo de temperatura justamente ambiente determinada, que tenía que cuidarse en el mismo espacio, con alturas, dimensiones específicas, que tenían que cumplirse justamente con los protocolos. Entonces, no era simplemente armar un espacio y que pudiera de alguna manera meterse todo, ¿no? Tenía que cumplir con el estándar. Además, estamos con un contexto político muy complicado. Lamentablemente, también habíamos sufrido aquí lo que vendría a darse en esa época con un desastre natural, lo que fueran los huaicos en el norte del Perú, ¿no? Por el fenómeno del Niño. Entonces, teníamos una situación un tanto complicada de decir, bueno, no deberíamos preocuparnos en esto, deberíamos preocuparnos en lo otro, pero ya teníamos un compromiso internacional, entonces era un inconveniente un poco complicado. Nos encontrábamos a un nuevo tipo de contrato, un contrato NEC 3, que nos ayudó, que finalmente fue el contrato también que ayudó a que esto verdaderamente se pudiera manejar de manera adecuada. No contábamos con experiencia en este tipo de infraestructuras, como vuelvo a comentar. Tenemos muy buenos profesionales en el Perú, definitivamente, como de todas maneras en toda Latinoamérica, pero no habíamos desarrollado, digamos que, espacios deportivos a nivel olímpico, ¿no? De carácter olímpico a esa magnitud. Además, la Videna iba a ser el evento, el espacio más importante de los Juegos Panamericanos 2019, porque albergaba una gran cantidad justamente de recintos. Se desarrollaron en 101.000 metros cuadrados, ¿no? Y el proyecto arrancó, obviamente, costando más de 200 millones de dólares. Entonces, para que podamos conocer un poco el proyecto, justamente la dinámica que se tiene, teníamos un centro acuático, ¿ok? Que justamente era este recinto, un velódromo, un estadio atlético, una pista de calentamiento, que en la parte inferior, en toda esa zona se encontraban los estacionamientos también, un bowling, en la parte justamente del ingreso, un polideportivo, un edificio administrativo y toda la zona justamente de las obras exteriores, ¿no? Que justamente era algo muy importante a considerar o a tomar en cuenta. Es decir, teníamos un gran espacio en toda la suma de situaciones que nosotros habíamos venido realizando, ¿no? Justamente, y alineado a eso, en nuestra línea de tiempo, nosotros como COSAPI veníamos desarrollando diferentes actividades en temas BIM, sobre todo, desde hace muchos años. Desde prácticamente 2014, que se fundó el área, que obviamente no es que ahí empezamos justamente con BIM, veníamos de muchos años, obviamente experimentando, entendiendo hasta que se formalizó en nuestra empresa. Hemos desarrollado BIM en diferentes proyectos, ¿no? Uno de los más emblemáticos fue aquí, el edificio más alto que tenemos en el Perú, que fue el Banco de la Nación, donde se implementó la gestión BIM a niveles obviamente todavía elementales en ese sentido, pero que ayudó muchísimo, donde tuvimos implementaciones de salas BIM, se implementó también BDC de esa manera, y seguimos desarrollándolo a lo largo del tiempo, ¿no? En varios proyectos, desde también las oportunidades en clínicas, en oficinas. Pudimos certificarnos en Virtual Design and Construction, que es lo que vamos también a comentar en un momento. Adquirimos un escáner láser, aprendimos a utilizar el escáner láser, lo mezclamos con modelos BIM, estamos hablando de eso 2016, básicamente, no hacer la integración con modelos BIM. Hicimos levantamientos de importantes proyectos también mineros aquí. Seguimos implementando en proyectos del tipo infraestructura, edificaciones. Pudimos de alguna forma también involucrarnos un poco más con proyectos donde se involucraba la realidad virtual en los proyectos en sí. En diferentes situaciones. Yo tuve la oportunidad también de estar en este proyecto en Mall Plaza Arica en Chile, ¿no? Donde también implementamos aspectos de fotografía 360, soporte en la nube, digitalización, de tal manera que podamos tener una conexión más grande con la obra, ¿no? Hasta el 2018, ¿no? Por supuesto, en el camino no estoy mencionando todos los proyectos que hemos hecho en COSAPI, estoy mencionando algunos, ¿no? Pero a lo que quería llegar con esto era que todo este conocimiento acumulado que teníamos de años aplicando BIM y digamos que insertándolo en el marco de Virtual Design and Construction también, nos llevó al 2018. Al 2018 para poder hablar justamente de poder implementar IPD como tal. Pero para eso, importante mencionar justamente BDC,
¿no? BDC es un marco de gestión de proyectos muy interesante, muy relevante, que justamente busca siempre poder encontrar adecuadamente los objetivos del cliente y del negocio, de manera que podamos alinear los ejes, justamente los motores, hacia ese fin en específico. Entonces, ¿qué es lo que te dice BDC? Para los que de repente no lo han escuchado, ¿no? Primero, que tienes que utilizar tecnología, tienes que utilizar justamente Building Information Modeling, no tienes que utilizar el producto. El producto te va, obviamente, la modelización del producto, ¿no? Y hacer las simulaciones y las pruebas en el producto es una parte importante justamente del desarrollo de cualquier proyecto. Y BIM nos ayuda a realizar eso. Tenemos a PPM o al Pre-Operation Management, que es justamente otro eje en el cual se esquematiza específicamente los procesos, ¿no? Es decir, cómo vamos a alinear específicamente todo lo que tiene que ver con el modelo, ¿no? Con la información, con las personas, para poder hacer productivo todos los procesos y las actividades que realizamos, ¿no? Nos ayuda, obviamente, a entender, a poder minimizar aspectos que de alguna manera tengan alta variabilidad y poder afrontar mejor el proyecto. Y como tercer motor tenemos el Integrated Concurrent Engineering, que justamente habla de la ingeniería concurrente integrada, ¿no? Que es justamente la organización, las personas, ¿no? Entonces, tenemos al producto, a los procesos y a las personas, ¿no? Trabajando en conjunto para poder lograr objetivos. ¿Qué objetivos? El objetivo del proyecto, el objetivo del cliente, ¿no? Distintos, ¿no? El objetivo del proyecto está en el tiempo, en la calidad, en el costo, y el objetivo de nuestros clientes están en ser más rentables, en ser sostenibles, en que si van a hacer su planta industrial, que sea operable, que sea mantenible, ¿no? Entonces, y por supuesto están pensando en todo lo demás, pero obviamente ellos tienen objetivos en específico que no se pueden confundir con los objetivos del proyecto. Y finalmente, tú esto lo esquematizas todo con métricas, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, cada uno tiene un bloque independiente, pero para poder esquematizarlo y poder hablar de APD, tenemos que hablar de esto, y esto es el Brutal Design and Construction, ¿no? Y es justamente lo que la Universidad de Stanford, a través del SciFi, plantea como el marco ideal para la gestión de proyectos de construcción, ¿no? Entonces, teniendo esto, que ya lo veníamos nosotros aplicando desde hace varios años, como les comentaba, lo que venía era poder de alguna manera hablar de este libro. El Integrated Project Delivery, que es un libro que yo recomiendo para todos, cualquier persona que se dedique a la industria de la construcción, la arquitectura en general, si es supervisor, etcétera, debería leer este libro, porque es un libro que yo siento que hasta un punto incluso puede llegar a ser hasta filosófico, podríamos decir, lo que involucra nuestra carrera, nuestra profesión o la industria a la cual nos dedicamos, y de cómo deberíamos observarla, ¿no? Y es un libro que ya habíamos hojeado en COSAPI, ¿no? Que se había obviamente desarrollado incluso resúmenes acerca del mismo, pero no habíamos tenido oportunidad de aplicarlo en ninguna de las circunstancias anteriores. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se habían dado los ecosistemas especiales para que se pueda de alguna manera derivar. Pero esta era una oportunidad justamente importante para poderlo tomar en cuenta. Ahora, este libro, que es un poco gruesito, no mucho, igual es una lectura muy amigable, voy a tratarlo de resumir en la siguiente diapositiva, ¿ok? Voy a hacer el esfuerzo para poderlo, obviamente, alinear hacia ello. Y lo que tenemos es básicamente lo siguiente, ¿no? Primero, IPD lo que te plantea, como tal, es que tú tienes que llegar a un objetivo en específico, ¿ok? Y todos vamos a estar de acuerdo en eso también. Tienes que llegar a tener una edificación de alto desempeño. Con una edificación de alto desempeño puedes lograr todos los objetivos que desees. ¿Pero qué es una edificación de alto desempeño? Una edificación de alto desempeño podríamos definirla como esa edificación que cumple la labor por la cual ha sido concebida, ¿no? La edificación, el hospital, el colegio, que finalmente en el entorno, el cual lo hemos colocado, cumple todas las labores, ¿no? Es eficiente, atiende a las personas, es social, es económico, ha sido de alguna manera construido, de alguna manera sostenible también, etcétera, ¿no? Tiene que cumplir 4 funciones en específico, ¿no? Pero que sea funcional, que sea operable, que sea sostenible en el tiempo también,
¿no? Y que pueda brindarle también a las personas, digamos que desde el punto de vista sostenible, no solamente vamos a abocarnos del punto de vista, digamos que en cierto modo, digamos, de medio ambiente, ¿no? También tiene que ver con el tema social, ¿no? Que tanto está de alguna manera cumpliéndose con el tema social en ese sentido, ¿no? Y por supuesto también, y nos interesa a nosotros, ¿no? Es funcional, sostenible, operable y que también sea construible, ¿no? Finalmente se tiene que construir, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cómo llegas tú a una edificación de alto desempeño, ¿no? Como tal. Obviamente, y esto lo vamos a ver de derecha a izquierda, hay quienes lo presentan de izquierda a derecha, pero para la mayoría de los casos a nosotros nos parece más fácil explicarlo de derecha a izquierda para entender de dónde partimos y cómo hacemos para llegar a. Entonces, para poder llegar a la edificación de alto desempeño, tenemos que tener sistemas integrados. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Todos los sistemas, todo el entorno que de alguna forma representa la edificación tiene que trabajar de manera integrada, ¿no? Desde los sistemas contra incendios, sistemas eléctricos, todos los sistemas en sí tienen que trabajar en armonía. Es obvio, ¿no? Pero claro, si ves una columna en medio de un pasillo, de repente donde tiene que pasar una silla de ruedas, no estamos hablando de sistemas integrados en ese sentido, ¿no? Y tampoco estamos hablando de aspectos que tengan que ver con una edificación de alto desempeño. Entonces, si tus sistemas integrados no funcionan, tu edificación de alto desempeño no sirve, no vas a poder llegar a esa edificación de alto desempeño. Pero ahora, para que tú llegues a esos sistemas integrados, ¿no? Tienes que pasar primero por procesos integrados. Es decir, las actividades que realizan las personas con las cuales que realizan el proceso como tal tienen que trabajar en armonía, tienen que llegar justamente a esa edificación de alto desempeño, ¿no? Entonces, tus procesos tienen que estar alineados a ello, ¿no? Todas tus actividades, las subcontratas, las personas que están alrededor de ello, tienen que trabajar en un proceso integrado. Si los procesos están desintegrados, obviamente, no vas a tener sistemas integrados, naturalmente, y tu edificación de desempeño tampoco nunca se va a poder cumplir, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación compleja. Luego, para poder tener una organización integrada, ¿no? Para que llegues a tener procesos integrados, tu organización tiene que estar integrada, ¿no? Tu equipo, las personas tienen que trabajar justamente en armonía, en sinergia, para poder, obviamente, derivar y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, se tiene que llegar justamente a esa dinámica, una organización integrada. Y ahora, para que se tenga todo esto, el átomo también de donde se parte todo esto es justamente la información. La información, para que tú tengas una organización integrada, tu información tiene que trabajar de manera integrada, ¿no? Y es lógico, ¿no? Nuestra información, lo más importante, lo más elemental que tenemos nosotros para desarrollar una actividad, tiene que trabajar de forma integrada. Porque sin eso, las personas se van simplemente a desordenar. No vas a tener procesos integrados, por lo tanto, tus sistemas van a ser un desastre y tu edificación de alto desempeño nunca se va a poder lograr. Entonces, con información integrada, logramos organización integrada. Con organización integrada, logramos procesos integrados, que a la vez logran sistemas integrados que nos hacen llegar a una edificación de alto desempeño. Ahora bien, ¿cómo haces de que estos bloques, obviamente, se conecten entre sí para generar vínculos? Obviamente, para lograr información integrada y organización integrada, tenemos a BIM. BIM nos ayuda, obviamente, ese bloque, ese modelo, digamos que podremos mencionarlo, de base de datos dimensional, ¿no? Que nos ayuda, obviamente, a poder conectar no solamente la información y la data que se encuentra ahí, ¿no? Sino las personas, que es obviamente el bloque en el cual BIM también se enfrenta, ¿no? Y es lo que quiere hacer, obviamente. Porque de nada sirve tener simplemente el modelo Revit ahí, ¿no? Y no estar trabajando con el mismo e integrar a las personas para poder mejorar la simulación del producto. Para tener organización integrada y procesos integrados, ¿no? Tenemos que hacer AIS, ¿no? O sea, es decir, ingeniería concurrente integrada, ¿no? Es vincular a la organización con los procesos, ¿no? Hacer sesiones AIS, actividades de sesiones AIS, que lo que hacen es justamente vincular a las personas en el entorno tecnológico, en el entorno de los procesos, para poder hacer, digamos que una mezcla de ideas, un short brain bastante más amplio. Para tener procesos integrados y llegar a tener sistemas integrados, obviamente está PPM, ¿no? El Pre-Production Management. Incluso podríamos ponerle Large Lean Construction, que aquí quiere decir que podemos nosotros, a partir de esto, del análisis, obviamente, de los desperdicios y de maximizar lo que agrega valor,
poder obviamente llegar a estos sistemas integrados, es decir, transformar estos procesos en la actividad finalmente que agrega valor, que es el producto que estamos creando, que es el sistema que se está instalando. Y por supuesto, para llegar de tus sistemas integrados de edificación de alto desempeño, naturalmente, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a asegurarnos de llegar a esto? Tenemos que hacerlo a través de métricas, ¿no? Es decir, tenemos que controlarlo, ¿no? O sea, no es decir simplemente hay una edificación de desempeño y bueno, haremos cualquier cosa y llegaremos ahí, ¿no? Tenemos que, obviamente, entender hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacer controles paulatinos de obviamente, cómo estamos yendo en ese objetivo para llegar a ese lugar. Si se dan cuenta, y como habíamos mencionado hace un momento, todo esto es Virtual Design and Construction, como tal, ¿no? Cada uno de estos bloquecitos, ¿no? Y todo esto que está alrededor, ¿no? Que funcionan justamente como estos engranajes, podríamos denominarlo, obviamente, el Integrated Project Delivery como tal, ¿no? Es decir, tenemos, obviamente, aquí un mecanismo que nos ayuda, obviamente, a poder interiorizar toda esta dinámica, ¿no? He tratado de explicarlo, obviamente, lo más sintetizado posible, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pero la dinámica está justamente en hacer que esto funcione, ¿no? Y en empujarlo. Hay principios, por supuesto, internos, hay principios IPD que están interconectados, hay principios IPD determinados, tiene su método, los métodos internos, pero finalmente están justamente originados están puestos en cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que a lo que nosotros hacíamos, ¿no? Que nosotros teníamos la teoría, ¿no? Pero teníamos que llevar toda esta teoría a la práctica, ¿no? Necesitábamos justamente orientarlo hacia esa división, hacia ese punto en específico. Entonces, desde esa línea, voy a explicar, y volviendo al tema de Videna, cada uno de los puntos que hicieron justamente que este proyecto sea un proyecto del tipo IPD, ¿no? Primero, la información integrada, por supuesto, ¿no? Y lo van a ver definitivamente a lo largo de las presentaciones, tuvimos que desarrollar y trabajar esto con un modelo BIM. Un modelo BIM integrado, por supuesto que sí, ¿no? Un modelo BIM que nos ayudara, pues, justamente a cumplir los objetivos que necesitábamos, ¿no? ¿A qué nos enfrentábamos? Que era una dinámica bastante interesante. Nosotros íbamos a gestionar el diseño. Teníamos ingenieros, obviamente, también en la parte de todo tipo, pero necesitábamos tener objetivos también bastante amplios, ¿no? Y era que teníamos recintos bastante diversos y íbamos a tener a diferentes profesionales. De ahí que teníamos que contratar también a otras empresas de diseño que nos ayudaran a poder cumplir los objetivos que teníamos. Ahora, ¿cuál era la visión que teníamos? Aquí, por supuesto, el desarrollo del diseño tenía que trabajarse en modelo BIM, ¿no? Ya anteriormente, y se podía entender en otras dinámicas, que claro, recibíamos los planos y lo transformamos a modelo, digamos que BIM en ese sentido. Pero acá no podíamos darnos el lujo de eso. Entonces teníamos que buscar empresas que trabajaran también en el desarrollo justamente BIM. Fue así como encontramos empresas de estructuras que trabajan en modelo BIM, ¿no? Y con los cuales podíamos trabajar sin ningún inconveniente. En el caso de arquitectura, la dinámica era bastante interesante y es que, como les comentaba, no teníamos experiencia justamente desarrollando este tipo de proyectos a nivel, obviamente, de cómo íbamos a generarlo y cómo íbamos a crear esta información. Entonces, ahí es donde nos pudimos, obviamente, contactar y subcontratamos a una empresa británica, ¿no? Que nos iba a proveer, obviamente, de la información necesaria para poder cumplir estas expectativas, ¿no? Y ellos eran, obviamente, los arquitectos que se encontraban en el Reino Unido, con los cuales pudimos, y finalmente también ellos trabajaban con modelos BIM, entonces funcionaba bien en estructuras de arquitectura. Donde tuvimos un inconveniente fue en instalaciones. En instalaciones tuvimos un gran problema y fue que hay muy buenas oficinas de ingeniería. En ese año había muy buenas oficinas de ingeniería de diseño de instalaciones en el Perú, pero no trabajaban en BIM, no trabajaban en un desarrollo BIM. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que iba a ser un inconveniente, ¿no? Estructuras de arquitectura trabajaban en BIM, pero instalaciones no. Entonces, ahí se estaba un poco desmoronando la problemática y lo que decidimos fue darles capacidad BIM a esos subcontratistas de diseño, ¿no? Es decir, mandar, obviamente, a nuestros equipos de modeladores a sus oficinas para que trabajaran con ellos y desarrollen las actividades. Si ellos no sabían trabajar en BIM, con nuestros profesionales iban a poder trabajar en BIM. Entonces tuvimos que mandarlos a todas las oficinas donde se encontraban. Y así poder finalmente tener un espacio BIM, en el cual, a partir de justamente el desarrollo de la información 3D,
podamos generar, obviamente, la información documentaria, ¿no? Vincular esta información de tal manera que podamos encontrar cualquier inconveniente, ¿no? Obviamente, tuvimos que trabajar en la nube, ¿no? El trabajo se desarrolló en la nube, ¿no? Y eso era algo naturalmente importante que teníamos que generar, ¿no? Y se dio de manera bastante interesante, ¿no? Porque estábamos, tanto los arquitectos que estaban en el Reino Unido, que actualizaban de repente un muro, pues lo actualizaban, lo guardaban, se subía la información, llegaba hacia nosotros, y obviamente, bueno, con el desfase horario, ¿no? Naturalmente, podíamos verlo en otro instante, etcétera. Entonces teníamos toda una dinámica bastante completa en ese sentido. A la vez teníamos que trabajar con espacios, ¿no? Que nos permitieran, obviamente, vincular esto, ¿no? Estos, digamos que ya espacios de entornos comunes de datos, ¿no? Donde navegas a través del modelo, ¿no? Para poder identificar interferencias. Este software es revisto, es muy usado también, nosotros lo usamos bastante, para poder trabajar, digamos que la gestión de las incompatibilidades en la nube, ¿no? Reportar las incompatibilidades, ya sea si estás en las oficinas, diferentes oficinas en Lima, o estás en provincia, o estás en el extranjero, empezar todos a trabajar en conjunto, de manera que podamos encontrar justamente las soluciones en entorno, y no estarnos mandando Excel por correos electrónicos y demás, sino todo resolverlo justamente en este espacio, ¿no? Por supuesto, desarrollar así el modelo BIM de todos los recintos en ese sentido. También tuvimos, con respecto a información integrada, que hacer un levantamiento en 9 puntos de todo el entorno, de todo el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera deseábamos revisar qué información nos había entregado en el momento del cliente, porque había hecho un levantamiento topográfico un poco tradicional. Nosotros, ya que tenemos el escáner y también conocimiento en esto, hicimos un levantamiento, ¿no? De lo que nos había dado el Estado, y obviamente la idea era fusionar esto justamente con el modelo BIM como tal. Y nos dimos naturalmente con la sorpresa de que la información preliminar que nos había dado tenía varios inconvenientes en sí, ¿no? Y que, bueno, la nube de puntos, obviamente esto lo rescata inmediatamente, ¿no? Y era lo interesante a tener en consideración. Aspectos también muy interesantes fueron el trabajo con los proveedores, por ejemplo, con Murtapools, ¿no? Con Murtapools pudimos trabajar sobre todo, ellos ellos son italianos, desarrollan piscinas, 1.500 piscinas al año en general, y ellos eran responsables de poder diseñar y poder mandarnos las piscinas solamente a Perú, ¿no? Que llegaron en unos buques gigantes, eran piscinas prefabricadas que pudimos ensamblar, ¿no? Entonces, nosotros obviamente desarrollamos el modelo, dejamos el espacio, y ellos desde allá desarrollaron su modelo en Revit, ¿no? Y ellos colocaron todos estos elementos y demás, y fue bastante provechoso. ¿Por qué? Porque el proveedor es quien debería desarrollar el modelo BIM. El proveedor es quien tiene el conocimiento, ¿no? Para poder trabajar en conjunto con esto. Entonces, ellos desarrollan el modelo desde allá, y aquí nos damos cuenta de que varias de las tuberías, sobre todo en estas zonas, estaban generando varios problemas con los ductos que habíamos planteado ahí. Entonces, obviamente, ya con eso simplemente modificarlo para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Triste hubiera sido la situación de que llegue todo esto, ¿no? Al momento, y ya hubiéramos tenido un problema con la información porque recién íbamos a levantarla en ese instante. Entonces, era una dinámica bastante interesante justamente con el trabajo de la integración de estas personas. También, y como detalles, obviamente en específico a tomar en cuenta, obviamente la nube de puntos se utilizó para poder hacer levantamiento en la ingeniería, se usó documentación también del proyecto para poder de alguna manera cumplir expectativas, se hizo levantamiento también, la creación, obviamente el diseño de las fachadas que se hizo justamente con textilería peruana, con los patrones peruanos, se pudo obviamente graficar en Grasshopper, y que fue algo muy interesante que también se planteó y se derivó justamente hacia la dinámica del proyecto, ¿no? Con respecto a organización integrada, ¿no? La organización integrada, algo muy rescatable y muy importante justamente de esta situación, no solamente el orden que se le debe dar digamos, al equipo con el cual vas a trabajar, metas, objetivos que sean palpables y que se puedan obviamente medir y controlar obviamente en el tiempo, ¿no? Sino también justamente el desarrollo de las sesiones SAIS, ¿no? Aquí las sesiones SAIS, esta es en la sala BIM, digamos, tenemos espacios de reuniones en COSAPI, esta es una sala BIM de COSAPI, donde tenemos 3 proyectores, ¿no? La idea es solucionar incompatibilidades en estos espacios, ¿no? Son proyectores táctiles, entonces se puede lograr justamente un bloque donde podamos resolver incompatibilidades y problemas, ¿no? Y eso fue también bastante provechoso.
Hicimos build rooms, que son justamente espacios donde pudimos trabajar en entorno con todos los especialistas y que para que podamos acelerar sobre todo las respuestas, ¿no? Minimizar las latencias en ese sentido, ¿no? E hicimos algunos workshops de IPD, justamente con algunos de los autores del libro que pudimos invitar para que pudieran, obviamente, trabajar con nosotros. Con respecto a lo que vendría a ser los procesos integrados, ¿no? La dinámica de esto está en justamente mapear los procesos. Ese es el core de este asunto, ¿no? Mapear los procesos, no solamente los internos, sino con las demás personas. De modo que podamos, obviamente, llegar a acuerdos, empezar a hacer situaciones. Aquí, por ejemplo, estamos con los que iban a suministrar el acero, ¿no? Que ellos también iban a trabajar con modelos BIM, pero necesitábamos, obviamente, entender cuál iba a ser nuestro proceso esquemático para poder finalmente trabajar con ellos, llegar a acuerdos y poder cumplir justamente con nuestras expectativas. Ahora, para poder conectar también estos procesos, tuvimos que justamente soportar al desarrollo y el seguimiento del proyecto como tal. Fue así como hicimos justamente lo que nosotros denominamos el control de avance real diario, el famoso, en nuestro caso lo llamamos CART, ¿ok? Que es simplemente una denominación que hacemos a, digamos que el proceso en el cual desarrollamos, digamos que seguimiento y control con modelos BIM, ¿ok? Que lo hicimos tanto para concreto, ¿no? Específicamente, con las estructuras de concreto, si estaban en acero, si estaba planificado, o estaba ya con concreto, si de alguna manera ya se había desarrollado o no, etcétera. Como con estructuras metálicas, como con las pinturas, por ejemplo, ¿no? Con el enchape, ¿no? Con las puertas también, si habían llegado, qué tipo habían llegado, madera, enrollado, metal, etcétera. Con agua contra incendios, que había una gran cantidad de agua contra incendios, ¿no? Si se había instalado, si se había instalado el día anterior, qué faltaba por instalar, etcétera, ¿no? HVAC, sanitarias, también drywall, muro cortina, falso cielo raso, etcétera, ¿no? Que obviamente era factible poderlo trabajar. Aspectos desde el punto de vista visual también fue poder implementar, obviamente, espacios digamos, de entorno de fotografía 360. Esta aplicación es muy conocida y muy interesante, también lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Herramientas hay muchas, ¿no? HoloBuilder es una de ellas, pero la implementación de fotografía 360 es muy práctico y es muy útil, ¿no? Porque tú puedes tener justamente todo un espacio, ¿no? Donde las personas van y navegan a través del mismo y pueden revisar la información incluso con días de anterioridad. Pueden regresar un día antes, por ejemplo, o varias semanas antes y revisar cómo estaba el espacio, ¿no? Y eso es muy provechoso. Hubo más de 100 personas conectadas en el mismo. Y que nos ayuda justamente para sesiones de trabajo, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí está el coordinador BIM del proyecto, está justamente proyectando el modelo BIM, y aquí está el jefe de producción, ¿no? Y está con HoloBuilder revisando y está navegando a través del proyecto y está revisando la información justamente vinculada con ello, ¿no? Y es también totalmente práctico. Finalmente, en sistemas integrados, obviamente se trata de poder llegar de que justamente desde el modelo BIM podamos derivar a documentación, obviamente ideal, factible, eficiente, y a través de eso llegar justamente al producto, ¿no? Poder tener producción continua sin espacios de trabajos, una información confiable y oportuna, por supuesto, en todo momento, y una gestión BDC colaborativa en ese sentido, ¿no? Entonces, fue así como se realizó, ¿no? Pudimos, obviamente, vincular el aspecto de lo virtual y lo real, ¿no? Pudimos obviamente hacer una mezcla eficiente entre lo que se tenía que generar incluso con las subcontratas, ¿no? Por ejemplo, poder ver el tema del habilitado del acero, etcétera, que tenía que justamente desarrollarse en el proyecto, así como la implementación de prefabricados, ¿no? Por ejemplo, aquí Bowling, tuvimos que colocar algunas vigas bastante interesantes, una viga de 39 metros, 1.9 metros de alto, 39 metros de largo, ¿no? Que tuvimos que hacer una simulación, ¿no? Imagínense transportar esta tremenda viga, ¿no? También prelosas, ¿no? Prelosas en las cuales avanzamos 500 metros cuadrados por día, que también fue bastante eficiente y bastante interesante en ese sentido, ¿no? Poder maximizar, obviamente, los sistemas en ese sentido, ¿no? Para poder llegar a tener una edificación de alto desempeño, ¿no? Y una edificación de alto desempeño, ¿no? Que, como les mencionaba, tenía que ser construible, funcional, operable, sostenible, ¿no? Y obviamente, de alguna manera, poder de alguna manera rescatar algunos de estas partes, ¿no? Construible, sí, porque se desarrolló en 18 meses, hay muchos puntos obviamente a tomar en cuenta. Funcional, 5 recintos que fueron homologados,
apropiadamente, sostenible porque ha sido un legado justamente para la comunidad peruana, y operable porque pudimos vincular justamente todo el soporte del as-built con el desarrollo justamente de los modelos en todo momento, ¿no? Porque, y aquí para poder de alguna manera ya cerrar algunos puntos justamente de la presentación, las homologaciones fueron también un tema muy interesante, y es que teníamos que tener mucho cuidado con lo que estábamos desarrollando, y ahí el modelo BIM fue también ideal, y obviamente utilizar la tecnología de Reality Capture fue bastante potente, ¿no? Hicimos un escaneo, por ejemplo, de las plataformas de salto de clavados, ¿no? Donde obviamente estas medidas tenían que ser exactas. Esta altura de la plataforma a la altura de agua tiene que ser exacta. Para, de repente, a los que no practicamos mucho natación, no sé, pues no hace mucha diferencia, pero para un deportista profesional, tú no le puedes mover estas situaciones, ¿no? Puedes mover toda la marca. Entonces, obviamente, cuando vinieron todos los expertos internacionales a poder verificar esta situación, lo tenían muy, muy claro. Este es en el velódromo. El estadio atlético también, ¿no? En el estadio atlético tuvimos que hacer algunas simulaciones, sobre todo porque se colocó esta barrera de viento en esta zona de aquí, porque ¿qué pasó? Que nuestros ingenieros se dieron cuenta de que venía mucho viento justamente en esa dirección hacia esta parte interna. ¿Y cuál era el problema de eso? Que lamentablemente, si estabas corriendo en una dirección, el viento llegaba con mucha fuerza contraria. Entonces, de repente, no lo mencionar, quizás para nosotros no es muy importante, ¿no? Pero obviamente esto puede quitar milisegundos de una marca mundial. Entonces, la simulación hizo que obviamente estas barreras de viento, ¿no? Tuvieran que justamente acomodarse para que no hubiera ningún inconveniente, ¿no? En los vientos que justamente se estaban dirigiendo en esa dirección, ¿no? Y justamente con el escáner láser y con modelo BIM tuvimos que verificar que estas posiciones de estos elementos que se colocaron estén justamente en el espacio donde se había determinado específicamente, ¿no? Para que no fallaran en la prueba. Y de hecho, cuando hicimos el escaneo, nos dimos cuenta que todos estaban ubicados en el lugar donde tenían que estar, pero su rotación era errónea, de 25 específicamente estos elementos. Y con esto se pudo arreglar, solucionar, para que no haya ningún inconveniente, ¿no? La 9 puntos también es justamente un efectivo valor en ese sentido para poder lograr varios de estos objetivos en principio, ¿no? Y también nosotros lo utilizamos para hacer levantamiento, ¿no? Y utilizar el modelo BIM, sobre todo para verificar que toda la información que me hemos puesto efectivamente era la correcta, ¿no? Y generar planos as-built, sobre todo, ¿no? Entonces, ya finalmente en sí nos ayudó muchísimo también la implementación de aspectos de realidad virtual en el proyecto, ¿no? Creamos una sala de realidad virtual en el lugar donde tú podías ir y colocarte Oculus Rift en el espacio y poder navegar a través del mismo. Tanto los asesores del Reino Unido que llegaron pudieron probarlo, ¿no? Como incluso, bueno, ex congresista en realidad del Perú que llegó también, que era ex deportista, para poder ponerlo a prueba, ¿no? Entonces, ya finalmente, para dar pie a esto, esto era en mayo de 2018 y esto era en mayo del 2019 el proyecto, ¿no? Llegamos a tener justamente estos recintos de clase mundial en un tiempo bastante amplio, llegar a tener justamente las homologaciones del mismo, ¿no? Que era justo algo también importante a tomar en consideración, las homologaciones del proyecto, ¿no? Todo esto que les he explicado de manera bastante resumida, fue merecedor de 2 premios en específico. Primero, uno fue el premio de PMI, ¿no? El Project Management Institute, ¿no? Por el diseño y la construcción de la ampliación de la Villa Deportiva Nacional Avidena ese año, ¿no? Específicamente el capítulo peruano, que lo premió justamente por la dinámica que se tuvo, ¿no? En ese sentido, y también por la academia. En este caso, el Creatividad Empresarial 2019, que en el Perú lo que hace es reconocer las innovaciones más destacadas que contribuyen con el desarrollo del país en el Perú, ¿no? Entonces, nosotros lo que logramos justamente con esto fue ganar el premio de creatividad empresarial y, bueno, aquí estoy yo también en ese sentido, presidente, bueno, el expresidente ejecutivo Walter Piazza Cosapi, unos gerentes también en ese espacio, ¿no? Está Raúl Eizaguirre también, con quien pudimos obviamente desarrollar, obviamente, las estrategias que se plantearon en esa línea y todo esto nos sirvió a nosotros, ¿no? Para poder entender que estábamos yendo en el camino correcto, ¿no? Sobre todo que nos ayudó a poder visibilizar
que lo que pasó anteriormente sí era factible y estamos encaminándonos, ¿no? hacia una línea que pueda ayudar al país, que eso es finalmente lo que puede mejorar, ¿no? Lo que debemos mejorar, ¿no? Y finalmente fue así, ¿no? Las malas noticias que vimos al inicio, aquí se transformaron en buenas noticias de que estamos avanzando, los juegos más grandes de la historia que se han realizado, los Juegos Panamericanos, que Perú va a tomar esto como lección para la reconstrucción del niño en este caso. La ministra de Chile decía, tenemos que superar la valla de Lima 2019, vamos a trabajar el desarrollo, los Juegos serán un éxito histórico para el Perú, y lo más importante, las cosas más interesantes que se vieron aquí es que dio pie a la elaboración del Plan BIM Perú, ¿no? Es decir, todas estas experiencias y todo esto detonó en el Perú para el Estado, que se pueda ver que esta es una manera factible de poder trabajar, ¿no? Y es ahí donde justamente nos vamos a encontrar en adelante, ¿no? Y estamos en esa línea, sobre todo de la implementación de BIM. En ese sentido, falta de repente un poco más para IPD, debemos pasar a BDC, pero estamos en esas circunstancias, ¿no? Entonces, bien, deseo darles las gracias nuevamente por su atención. Espero haber sido bastante conciso. Es un proyecto bastante complicado, de repente, de sintetizar en tan poco tiempo, pero espero que sea de todas maneras entendido las ideas con respecto a lo que quiero que se lleven el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Leandro, por tu intervención. Acá tenemos algunas preguntas. Sí, claro. Entre ellas está, cuando habla de láser BIM, ¿es para identificar la composición de las edificaciones existentes y qué tan preciso es? Ya. O sí, es bastante preciso. Sobre todo, el efecto de la realidad, de reality capture, ¿okay? De la captura de realidad que se le dice a la captura de 9 puntos, es bastante, depende mucho del equipo, ¿no? Pero justamente levantar esa información, miren, la velocidad es bastante alta, 1.000.000 de puntos por segundo. Uno con una línea de un topógrafo levanta un punto, ¿no? Y ahí se mueve para hacer la triangulación y genera otro punto, ya tienes 2 puntos, pero este equipo genera 1.000.000 de puntos por segundo. La precisión, 1 milímetro, 1 milímetro, 3 milímetros, dependiendo de la distancia. Es bastante preciso. Y cuando lo mezclas con el modelo BIM, ahí nos dábamos cuenta cómo había desfases entre los 9 puntos y lo que se había puesto en el modelo. Eso que quiere decir que había cosas que no se habían construido adecuadamente, ¿no? Por el detalle, porque debía estar como en el modelo. Entonces, ahí se podía ver eso y era factible, ¿no? Trabajarlo así. Listo, perfecto. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿para BDC BIM es una tecnología? Qué buena pregunta, sí. Para BDC, BIM es una tecnología, ¿no? Una tecnología de información en sí misma, ¿no? BDC no la ve como una metodología de trabajo porque BIM, en fin y al cabo, es la tecnología, es la forma en la cual digitalizamos nuestro producto, que es la edificación, y la llevamos, obviamente, a un entorno digital para hacer pruebas, ¿no? Para hacer pruebas como tal. Eso no lo hacemos solo nosotros, ¿no? Cuando se genera un vehículo, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace, se va a desarrollar de repente el nuevo Tesla, ellos también modelan su producto, ¿no? Lo modelan. Y ellos no hablan de una metodología de modelado, de repente, en sí hay un proceso como tal, por supuesto, pero ellos, eso no es su centro, ¿no? Su centro es mucho más grande. Entonces, es una tecnología que utilizamos para cumplir objetivos, ¿no? En ese sentido. Listo, perfecto. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿puedes hablarnos algo sobre la curva de aprendizaje en la empresa de la implementación de IPD? Sí, a ver, primero tiene que ser un cambio organizacional bien completo, ¿no? Porque obviamente principalmente los gerentes tienen que alinearse a poder hacer que esto funcione. Y por supuesto todas las personas en general, ¿no? No vamos a romantizarlo en el aspecto de que solamente tiene que ser un grupo por debajo y demás. Los gerentes tienen que estar convencidos. Nosotros hemos visto el cambio, el parteaguas se ha dado cuando, por ejemplo, los gerentes han llevado Virtual Design and Construction, la certificación aquí, ¿no? Y ellos han motivado a sus otros colegas a poder trabajar en esto. Ahora, todavía es un trabajo de largo aliento, ¿no? Pero la curva de aprendizaje tiene que ser justamente paulatina en esa línea, ¿no? Y de ahí vamos a llegar, ¿no? Vamos a llegar en esa
en ese aspecto para llegar a un proyecto del tipo IPD. Ahora, el gobierno también tiene que estar muy de acuerdo con esto, ¿no? Porque finalmente, si va a ser un tipo del gobierno, si el gobierno está alineado con todos los planes, simplemente nos empieza a arrastrar, pero tiene que estar también convencido, ¿no? Y los clientes, si es que van a hacer también IPD, todos tienen que estar convencidos de esto. Listo, perfecto. Otra pregunta es, ¿de qué manera se podría implementar esta metodología en construcción de carreteras, ya que en el campo de infraestructuras viales no hay mucha aplicación de estas, más aún en el Perú? Sí, muy buena pregunta también. Nuevamente, primer punto, a ver, tres aspectos. Campo tecnológico, necesitamos ver campo del proceso, o sea, de las personas que participan en el proyecto, y campo tecnológico. En el campo tecnológico hay herramientas suficientemente buenas para poder implementar bien en proyectos de infraestructura vial, desde Bentley hasta si quieres utilizar Civil 3D y mezclarlo obviamente con Revit para hacer obras, por ejemplo, obras de arte. Entonces, es factible, ¿no? Campo tecnológico superado. Campo del proceso, o sea, las personas, nosotros mismos, los profesionales que trabajamos en la misma industria, necesitamos implementarlo, necesitamos capacitarnos. Hay muchos muy buenos proyectistas en Civil 3D, pero que no optan por trabajar en esto, ¿no? No vamos a poder trabajarlo si es que ellos no se capacitan en poder trabajar digamos, en el desarrollo BIM de esa línea. Entonces, capacitación en el campo del proceso como tal y capacitación a los gerentes en el proceso metodológico en esa línea, ¿no? Y, por supuesto, nuevamente menciona al Estado, ¿no? Obviamente el Estado tiene que estar convencido de que si vamos a hacer un escaneo láser que tiene una alta precisión, ellos lo tienen que aceptar y no tiene que ser un problema desde el punto de vista topográfico, ¿no? Y tercero, en el campo político, bueno, ahí más que nada, ¿no? Volviendo al tema del Estado, ¿no? Ellos tienen que impulsarlo desde esa línea, ¿no? Ellos tienen que estar convencidos de que esto que podemos lograr y tener objetivos justamente en ese aspecto. Necesitamos construir muchas carreteras y normalmente esos proyectos son catastróficos en muchos aspectos, así que debemos abocarnos a ello. Listo, perfecto. Acá hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo se manejaba la coordinación de gestión entre tantas disciplinas? Ok. Teníamos un muy buen equipo, bien numeroso en ese sentido, profesionales todos, ¿no? Ingenieros, arquitectos, ¿no? Que conocían de la industria y que trabajaban activamente en poder hacer la integración del producto, desde el modelo BIM, ¿no? El modelo BIM lo integras y ahí está. Pero ¿cómo haces que la organización trabaje? Tienen que hacer que se unan en un mismo espacio o que trabajen de manera colaborativa. Y ahí es como punto justamente de arranques, es muy importante. Es un concepto muy simple, pero bien potente, bastante potente, ¿no? Juntas a las personas, tienen el producto delante con el problema en específico o el proceso también que no trabaja adecuadamente y todos se ponen a solucionar el inconveniente, ¿no? No se trata de que cada uno hacer colaborativo porque uno responde el correo electrónico, ¿no? Eso no es que ayuda, lo que ayuda son sus ideas y sus ideas planteadas en el producto final que es el modelo BIM, ¿no? Entonces, ahí es hacia donde nos vamos a dirigir, ¿no? Pensar en entornos colaborativos para hacer que las personas trabajen siempre. Listo. Por temas de tiempo vamos a dar respuesta a una última pregunta y es, ¿tienes métricas de los impactos en tiempos y costos en un proyecto ejecutado bajo la metodología BIM y uno ejecutado bajo el esquema convencional? Sí, bueno, en realidad, sobre todo en temas económicos, se ve mucho el impacto, ¿no? Porque cuando uno puede hacer mediciones, por ejemplo, hacer retorno de inversión es un poco complicado, siempre vamos a decir eso, sobre todo en temas de BIM, pero siempre se puede notar, sobre todo en la dinámica en la cual y poder identificar incompatibilidades. Primero, el primer uso, ¿no? Identificar una incompatibilidad, ya, genera un ahorro como tal, ¿no? Retrabajo. Puedes calcular ese monto, ¿no? Y ahí tienes un ahorro como tal, ¿no? Entonces, pero ese valor se puede incluso hasta multiplicar, sobre todo, si es que hablas, por ejemplo, del tema de seguridad, ¿no? O sea, el hecho de que hiciste que una persona no vaya nuevamente a un retrabajo y se suba y tengan que hacer su arnés y para colocar todo eso y volverlo a poner en una situación un poco complicada, ¿no? Entonces, ahí hay más métricas de repente de las cuales se pueden sacar, ¿no? Aspectos que tienen que ver quizás con el espacio colaborativo, ¿no? Siempre en sí mismo se va a ver, y eso es lo bueno y cómo avanza la situación en este momento, que
mezclas lo convencional con BIM o con el proceso, digamos, actual, y siempre le gana en muchas situaciones, siempre es potente, cuesta un poquito más, pero su retorno y su impacto, incluso hasta de todo tipo, es mucho más grande. Lo complicado ahora y lo que estamos viendo ahorita es cómo puedes mezclar el aspecto BDC, o sea, dos proyectos que tienen BDC, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Porque no vamos a decir que todos los proyectos son iguales en BDC. Hay proyectos mejores que otros. ¿Y qué es lo que es esta brecha? ¿Qué pasa con esta brecha? Si los dos son BDC, los dos usan BIM, ¿no? ¿Qué está fallando? Ese es el siguiente reto que tenemos nosotros tiene que ver mucho con personas, la verdad. Aspectos colaborativos, que las personas estén convencidas, y tenemos que ver un poco eso, ¿no? Y es también parte del estudio, y yo les invitaría a que las métricas que enfoquemos tenemos que verlas ya en el futuro, no de lo tradicional, que ya pues, podemos hasta leer papers de que está superado, que sí funciona y tenemos esa línea, sino lo que viene en adelante, cómo mejoramos los proyectos que ya tienen esto. Listo, Leandro, tenemos muchísimas preguntas, pero por temas de tiempo, pues no les podemos dar respuesta a cada una de ellas. Vamos a intentar darle respuesta a través de los correos electrónicos. Muchísimas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias por la invitación. Qué gran evento. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos por participar en nuestra charla. No olviden que pueden adquirir su certificado diligenciando la encuesta que estará disponible el 16 de julio en nuestra plataforma. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales de IACI Academia, donde encontrarán gran contenido de valor para la industria de la construcción. Los esperamos en nuestra siguiente charla en unos minuticos, que es sobre soluciones de cargotectura y sostenibilidad en obra. No olviden seguir muy de cerca nuestro congreso y estar interactuando en redes sociales a través de las diferentes charlas para que puedan obtener diferentes sorpresas que vamos a tener en el cierre. Muchísimas gracias.